El pasado sábado 7 de octubre de 2023 se registró un sorpresivo ataque por parte de Hamás desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel. Ha sido considerado por muchos como el peor que ha sufrido el país desde su creación. En respuesta, el gobierno israelí declaró formalmente la guerra el domingo, autorizando acciones militares significativas. El viernes 13, casi una semana después, la infantería israelí realizó sus primeras incursiones en la Franja de Gaza desde la ofensiva de Hamás y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que la campaña de represalias no había hecho más que empezar. Estas son algunas claves para entender la reciente escalada de violencia en el largo conflicto Israel-Palestino. Hemos escuchado aquí en Radio Solidaria a varios hermanos compartiendo un poquito sus puntos de vista. Hemos contactado con David del Coso, que nos dio información de Israel de cómo estaba la situación actual. Y muchos se preguntan, ¿cómo ocurrió el ataque de Hamás? Si el Mossad está preparado para este tipo de acciones, viven todos los días del año preparados, siendo uno de los mejores ejércitos, teniendo el mejor servicio de inteligencia del mundo, podríamos decir. ¿Cómo ocurrió este ataque de Hamás? La línea divisoria entre Israel y Gaza está reforzada. La idea detrás de la valla coronada con alambre espinoso era un obstáculo eficaz para evitar precisamente la clase de incursiones que ocurrieron en ese asalto. No obstante, combatientes de Hamás consiguieron franquear las defensas utilizando excavadoras para cortar aberturas en los alambres y penetrar en Israel a través del mar y en parapente, además de lanzar miles de cohetes contra territorio israelí. La entrada de militantes palestinos en suelo israelí otorgó al grupo islamista la capacidad no solo de infligir bajas dentro de Israel, sino también de tomar personas como rehenes. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que tanto militares como civiles habían sido capturados por los combatientes de Hamás. Se estima que decenas de personas fueron tomadas como rehenes. Y a prácticamente 2 semanas del ataque, los muertos en Israel ya superan los más de 2.000, mientras que los fuertes bombardeos israelíes de respuesta sobre Gaza han dejado más de 2.000 muertos, más de 6.000 heridos, además de miles de desplazados. Las cifras van cambiando rápidamente. Las fuerzas israelíes disponen de sistemas avanzados de defensa antimisiles como el llamado Domo de Hierro, que interceptan una gran parte de los cohetes lanzados desde Gaza, y esto minimiza el número de bajas israelíes. En contraste, Gaza carece de sistemas de defensa similares y los ataques israelíes suelen resultar en un mayor número de víctimas palestinas. Israel lleva 2 semanas avisando a civiles, avisando a las autoridades que desalojen la Franja de Gaza. ¿Lo están haciendo? Lo están intentando. Lo están intentando porque los terroristas de Hamás no permiten que los civiles, que la población civil abandone esa franja. Hamás es una organización política y militar palestina. Recordar que Hamás fue la fuerza más votada en ese territorio. Es considerada como un grupo terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos e Israel. Se formó en 1987 y su objetivo declarado es la liberación de Palestina. Utiliza tanto estrategias políticas como militares, incluyendo ataques contra civiles y fuerzas militares israelíes. Tristemente, aquí en España y en muchos países, la mayoría, con una presidencia de izquierda, dan su apoyo a Palestina y justifican un poquito los ataques de Hamás. Es el típico mensaje que se comparte hoy en día y comparten en los medios de comunicación que van en contra de Israel. Palestina está pidiendo su territorio, pero justifican que terroristas hayan asesinado, hayan violado, hayan secuestrado a civiles. Por eso preguntamos, ¿es un grupo terrorista o qué es esto? ¿Grupo terrorista o político?
¿Cómo puede ser un grupo político Hamás? Hamás, cuyo nombre es un acrónimo en árabe para el movimiento de resistencia islámica, actualmente controla la Franja de Gaza. Sus bases de operaciones están en centros civiles, bajo hospitales, bajo escuelas, bajo supermercados, en el subsuelo. Ahí es donde operan, ahí es donde preparan los atentados, preparan las armas. Israel no puede atacar ahí, porque son edificios donde hay personas inocentes, y ellos, los terroristas, están debajo. Pero esto no te lo van a contar los medios. No les interesa. Al medio popular aquí en España le interesa mostrar la imagen de que Israel es el malo de la película. Desde su toma de poder en Gaza en 2007, ha estado en conflicto con Israel, siendo su objetivo la destrucción de este último y la creación de un Estado islámico independiente en el territorio histórico de Palestina. Que el nombre de Palestina se lo dieron los romanos. La Franja de Gaza es el epicentro del conflicto. La Franja de Gaza es un pequeño territorio palestino situado en Israel y Egipto. Ha estado bajo diferentes formas de administración desde el año 1948 y actualmente está gobernada por Hamás. Como te he dicho hace unos minutos atrás, Hamás ha sido votado por los habitantes de ese territorio. La zona es uno de los lugares más densamente poblados del mundo y enfrenta serios problemas económicos y humanitarios. Hay bloqueos, hay conflictos diariamente. El viernes, Israel ordenó a más de 1 millón de personas salir de la mitad norte del Franja de Gaza para huir al sur y evitar ataque. Pero los terroristas se opusieron. No dejaron abandonar a los civiles, porque le interesaba que Israel atacara y contra más víctimas mortales hubiera mejor, porque el mundo lo vería. Y el mundo ya ha hecho juicio. El mundo ya está criticando a Israel. Y la palabra de Dios a ti y a mí nos dice que tenemos que orar por la paz en Jerusalén. No justificamos lo que está haciendo Israel, de atacar, porque hay civiles, por supuesto. Pero la palabra de Dios a ti y a mí nos dice que oremos por la paz en Jerusalén, orar por Israel, orar por las naciones enemigas de Israel. El pasado lunes, Israel anunció el bloqueo total a Gaza, impidiendo la entrada de alimentos, combustible y agua en el territorio costero, cerrando todos los pasos fronterizos tras el ataque de Hamás. Y lo peor de todo es que cientos de terroristas de Hamás se hacen pasar por civiles. La ONU advirtió de la posibilidad de un desastre humanitario si tanta gente se veía obligada a huir y afirmaron que debía levantarse el asedio al enclave para permitir la entrada de ayuda. Aquí está la clave de todo. Permitir la entrada de ayuda, pero no la salida de los civiles. ¿Por qué? Porque con esos civiles hay terroristas. Hay personas que seguramente si abandonan esa franja de Gaza y se meten en Egipto, ya tienen un primer paso hecho. Podrían ir a otras naciones y como estamos viendo en Europa, como estamos viendo en el mundo, terroristas que asesinan, que agreden a personas en las calles. El conflicto Israel-Gaza es un conflicto social, armado, en curso entre israelíes y palestinos por el control de la tierra de Palestina que se remonta a principios del siglo XX. Este conflicto forma parte de ese conflicto Israel-árabe. Israelí-árabe, mejor dicho. Los orígenes del conflicto, como te decía, se remontan a ese siglo cuando el movimiento sionista comenzó a promover la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Los palestinos, que ya eran la mayoría en la región, se opusieron a esta idea, argumentando que era una forma de colonialismo, y la tensión entre israelíes y palestinos aumentó. En 1948 el Reino Unido se retiró de Palestina y se declaró el Estado de Israel. La declaración de Israel fue seguida por una guerra entre Israel y los países árabes vecinos que terminó con la victoria de Israel. Y como resultado de la guerra, Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén Este. Cisjordania, que también tiene terroristas. Cisjordania, que tiene entre sus filas a Hezbollah.
Cisjordania, que la palabra de Dios nos habla de esta nación. Y hay profecías contra Cisjordania. El conflicto se ha caracterizado por una serie de guerras, ataques terroristas y protestas. En 2000, la segunda intifada estalló después de que Ariel Sharon, entonces primer ministro de Israel, visitara la explanada de las mezquitas, que era un sitio sagrado para los musulmanes. La intifada duró 5 años y dejó miles de muertos. En 2006, Hamás, este grupo terrorista islamista, ganó las elecciones parlamentarias palestinas. Esto es sorprendente. Un grupo terrorista ganando las elecciones parlamentarias. ¿Qué ideología diabólica han metido en una población para que voten a un grupo terrorista que se dedica a asesinar, a matar inocentes? Es como lo que está sucediendo en España, en Estados Unidos, en Brasil o en Argentina. Presidentes que han llevado a la destrucción de un país económicamente. La inflación en Argentina es del 150% aproximadamente. Un presidente llevando a la nación al desastre y que la población siga votando a esa persona que ha llevado a un país a un desastre. ¿Tú te lo crees? Yo no me lo creo. Que un grupo terrorista gane unas elecciones parlamentarias, ¿tú te lo crees? Yo me lo creo, pero no me lo creo. Me creo que hayan metido en la mente a la población civil que Israel es el malo y que por todos los medios tienen que crear un grupo terrorista que acabe con ellos. Eso me lo creo. Lo que no me creo, y lo que me hace dudar mucho, es que un grupo terrorista sea un partido político y gane unas elecciones. Israel respondió bloqueando la franja de Gaza. Este conflicto, que ahora mismo continúa, fue la última escalada de violencia entre Israel y Gaza. Como hemos mencionado, el conflicto comenzó el 7 de octubre, cuando Hamás lanzó cohetes contra Israel en respuesta a la muerte de un palestino por disparos israelíes. Esto es lo que te quieren meter los medios de comunicación. Hemos visto imágenes de cómo soldados israelíes capturaban y asesinaban a un palestino, pero no te ofrecen la imagen anterior del vídeo. Hemos visto también a una mujer con un velo siendo golpeada por un soldado israelí. Y claro, esa es la imagen que te ofrecen de Israel. Qué malos son los soldados israelíes, que golpean a las mujeres. Sí, pero pon el vídeo completo, por favor, porque esa mujer tenía un cuchillo en la mano y fue por la espalda a un soldado israelí intentando matarlo. Y ese soldado se dio la vuelta y, como por presencia física, por cuerpo superior, neutralizó a esa mujer que quería atentar contra su vida. ¿Veis la diferencia? La diferencia de los medios hoy en día es que te ofrecen una imagen que es la que tú tienes que ver. Y con esa imagen tú ya te posicionas, pero no te ofrecen todo el cuadro completo. No te ofrecen que esta mujer, terrorista, tenía un cuchillo y fue por la espalda a matar a un soldado. No, eso no te lo ponen, no interesa. Bueno es mal que hay personas que suben vídeos completos a plataformas donde no están gobernadas por personas que no quieren ver lo que está sucediendo realmente en Israel. El conflicto lleva más de 11, 12, 13 días. No sé cuándo escucharás tú esta pequeña reflexión, pero esto va para largo. Recordar que Israel tiene también otros conflictos con Cisjordania, con el Líbano, que también la palabra de Dios habla y presenta profecías contra el Líbano. Habrá una destrucción de esta nación. Israel también está luchando contra Irak, está luchando también contra Irán, que al final es el que está detrás de todo. Hace unos días en Afganistán se han producido varios terremotos, cuando Afganistán también es otro país enemigo de Israel. Pero esto a que no ha salido en los medios de comunicación, porque no le interesa. No le interesa mostrar ahora una imagen de otro terremoto en otro territorio, justamente otro de los países que celebraba el ataque de Hamás a Israel. Pero esto no interesa ver a los medios. Esto no le interesa a los medios que tú lo veas, le interesa ver la parte de que Israel es el malo de todo. El conflicto Israel-Gaza es un conflicto
complejo, con raíces históricas, políticas, religiosas. Y desde una perspectiva bíblica es posible identificar elementos que pueden contribuir a que tú y yo entendamos un poquito a qué viene todo este conflicto. Un elemento clave del conflicto es el derecho a la tierra. Tanto los israelíes como los palestinos reclaman la tierra de Palestina como su propia patria. Los judíos basan su reclamo en la Biblia. Ellos afirman que Dios prometió la tierra de Canaán a Abraham y a sus descendientes. ¿Qué hacen los palestinos? Pues basan su reclamo en la historia, argumentando que han vivido en la tierra durante siglos. Otro elemento clave del conflicto es el derecho a la autodeterminación. Los palestinos reclaman el derecho a establecer su propio Estado independiente en la tierra de Palestina. Israel, por su parte, se niega a aceptar la creación de un Estado palestino hasta que se garantice la seguridad de sus ciudadanos. Recordar que entre los palestinos viven los terroristas. Los terroristas que, curiosamente, son los que primero dicen, no, es que la población civil se muere de hambre, sí, pero tienes dinero para comprarte 5.000 cohetes y lanzarlos contra Israel. ¿Te has dado cuenta, verdad, de la situación? Los habitantes en la franja de Gaza se mueren de hambre. ¡Qué malos son los israelíes! Que no les dan agua, que no les dan comida. Sí, pero tenéis 5.000 cohetes, que eso no cuesta poco. Y con eso podrías alimentar a tu nación. Y no lo haces. Apoyada por Irán. El terrorismo es un elemento recurrente del conflicto. Y en la Biblia habla de naciones terroristas que atacaban con violencia a Israel. Entre ellos los filisteos. Los filisteos pertenecen a la zona de Gaza. El terrorismo era parte de las naciones enemigas de Israel. De hecho, está el ejemplo de David, que se fueron a la guerra y mientras David iba por un franco con su ejército por la espalda, los enemigos secuestraron, se llevaron a los niños, a las mujeres, se llevaron el botín, se llevaron las posesiones y cuando regresó Israel y su ejército y vio que había desaparecido todo, empezaron a llorar. Hasta el propio ejército de David pensó en apedrearlo. Y David dice la palabra que se fortaleció en Jehová. ¿Te has dado cuenta que es el mismo modus operandi que han utilizado estos terroristas de Hamás? Secuestrar, violar, llevarse a los niños, llevarse a los ancianos. Lo mismo lo vivió en carne propia el rey David. Tanto Israel como los grupos palestinos han cometido actos de terrorismo, por supuesto. Israel acusa a los grupos palestinos de lanzar ataques indiscriminados contra civiles israelíes. Esto lo hemos visto, pero los medios nos quieren dar a entender que siempre el malo de todo va a ser Israel. Y dentro de ese cupo, dentro de esa bolsa, también nos van a meter a nosotros los cristianos por apoyar a Israel. Y la persecución empezará de estas maneras. Como apoyamos a Israel, como oramos por Israel, la gente piensa que estamos en contra de Palestina. No, no estamos en contra de uno o de otro. La Biblia nos dice que tenemos que orar por la paz en Israel. Por supuesto hay que orar por las naciones enemigas de Israel. Los grupos palestinos acusan a Israel de cometer crímenes de guerra contra civiles palestinos. Esto lo hemos visto en los medios de comunicación. La religión juega un papel importante también en este conflicto. Los judíos y los musulmanes consideran la tierra de Palestina como una tierra sagrada. La Biblia ofrece perspectivas que pueden ser útiles para comprender un poquito más el conflicto Israel-Gaza. La Biblia afirma que Dios ama a todos los seres humanos, independientemente de su religión o etnia. Y esto sugiere que se debe buscar una solución al conflicto, una solución que sea justa, equitativa para ambas partes. La Biblia también afirma que la justicia es importante para Dios. Y esto sugiere que se debe buscar una solución al conflicto que sea justa para ambas partes. El problema es que hay un grupo terrorista detrás que no quiere justicia, que quiere matar, quiere venganza. Los terroristas de Hamás y todos estos grupos terroristas islamistas quieren la destrucción de Israel. Esto es así, ellos no buscan la paz. Los terroristas de Hamás no buscan la paz. Quieren destruir.
Contra más israelíes inocentes maten, mejor, pensando que eso hará que cuando estén allí con su Dios, puedan ser recompensados. Eso es una ideología satánica, diabólica. Por eso digo que los terroristas no buscan la paz, nunca buscan la paz. Quieren ver el mundo arder, quieren que Israel sea destruida. La palabra de Dios afirma que el perdón es posible, y esto sugiere que se debe buscar una solución al conflicto que permita a ambas partes perdonarse mutuamente y dejar atrás el pasado. Pero los terroristas no quieren. Esta es la realidad. La palabra de Dios contiene profecías sobre la nación de Israel, desde su creación hasta su futuro. Y estas profecías se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y abarcan una amplia gama de temas, desde la política, la guerra, hasta la religión y la salvación. Hay profecías que se repiten con frecuencia, como la restauración de Israel, como una nación próspera, segura, la conversión de Israel a Jesús como Mesías. Llegará un momento en que Israel aceptará a Jesús como el Mesías. Y recordemos que el Mesías viene a reinar sobre el mundo. Hay ejemplos de profecías bíblicas sobre Israel: Génesis capítulo 12, Deuteronomio capítulo 30, Ezequiel capítulo 37, Romanos capítulo 11, Zacarías capítulo 12. Los que creen que las profecías se han cumplido señalan la creación del Estado de Israel en 1948 como un cumplimiento de la profecía de la restauración de Israel. También señala la conversión de muchos judíos a Jesús como Mesías, como un cumplimiento de la profecía de que Israel aceptará a Jesús como Salvador. Y los que creen que las profecías aún están por cumplirse señalan que el Estado de Israel no es aún una nación próspera y segura, y que la mayoría de los judíos aún no han aceptado a Jesús como Mesías. Lo que sí sabemos es que lo que dice la palabra de Dios se cumple, se ha cumplido, se cumplirá. Estemos atentos, hermanos y hermanas, a lo que está sucediendo en Israel, porque eso a ti y a mí nos mete de lleno también. Cuando oremos por Israel, cuando salgamos a las calles a orar por Israel, vamos a ser señalados por muchas personas y habrá persecución. Nos van a perseguir por nuestra fe en Jesús, pero también nos van a perseguir por orar por Israel, por apoyar el Estado de Israel. Y nos meterán a todos dentro de la misma bolsa. ¿Y estaremos preparados para esos tiempos? Vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos de prueba. Cada día oremos por la paz en Jerusalén, la paz en Israel. Oremos por las naciones que ahora mismo están en conflicto con Israel. Oremos para que Dios traiga justicia y quite de en medio a estos grupos terroristas que no buscan la paz. Lo que buscan es la destrucción, lo que buscan es la sangre de tantos inocentes. Así trabaja Satanás. Y esa ideología satánica es la que tienen grupos terroristas hoy en día. No quieren paz, no quieren reconciliarse, no quieren perdonar a los israelíes. Lo que quieren terroristas es la muerte. Oremos por la paz en Israel. Oremos por las naciones que ahora mismo están en conflicto con Israel.